permite esta noche para poder escuchar también así la palabra. Por la voluntad de nuestro Padre es que cada uno de nosotros estamos aquí. Y realmente porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida a la cual Él nos da es necesario que nosotros podamos alimentar de la palabra cada día, a cada momento. Por eso también la palabra viene hacia nosotros como el alimento para el espíritu, para crecer y fortalecer. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, al gran Creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Hemos sido cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que Dios mira en nosotros, la sangre de su Hijo precioso. Por esta razón nosotros podemos entrar al reino de los cielos, creyendo que Él murió por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5, es un gozo que no sé cómo explicar. Descubrí la gracia del Señor, perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna, verdadera salvación me dio, redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria,
una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvo, Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eternal, verdadera salvación me dio, la eterna redención. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Y es que hemos sido comprados por esa sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario por nosotros. Y es por esa sangre preciosa que hoy en día podemos estar vivos en Él. Recibir esa nueva vida la cual Él nos ha dado es muy importante para poder ir y predicar el Evangelio hacia las naciones. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir el perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Por eso también la palabra nos dice, ¿no? Tome cada uno su cruz, ¿no? Y avance, podemos avanzar con Jesucristo. Porque Jesucristo es el que lleva el gran peso. Él se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades. Y por esa gracia por la cual tenemos mediante Él, es que podemos estar en este lugar, escuchando la palabra, escuchando el Evangelio y avanzando solamente creyendo en Jesucristo. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí.
Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Dios mira en nosotros a su Hijo unigénito, y realmente esa sangre, la cual Dios derramó en el Calvario, es la sangre que nos permite entrar en el reino de los cielos. Por eso Dios vendrá por sus hijos, porque Él ve en nosotros la sangre de su Hijo. También queremos mandar saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, pueden escuchar con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, los cultos dominicales, los cultos también de los días miércoles. Y también pueden compartir, comentar, y que otros así también pueden escuchar así la palabra. Aquellos que están lejos, ¿no? Pueden escuchar con mucha atención. Y también aquellos hermanos que sintonizan Radio Jerusalén, la emisora que está las 24 horas con nosotros. Así también podemos escuchar la palabra de los siervos que están alrededor del mundo. Y escuchando esta palabra, nuestro espíritu puede crecer constantemente, recibiendo esta palabra la cual Dios nos quiere dar. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 17. Himno 17. Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción. Encontré al Señor del Calvario, tristeza, dificultades, deposito en el Señor, las tinieblas, mis pecados perdonó. La canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora yo me siento. Encontré al amigo fiel del Señor del Calvario.
canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús preparó, con fuerza mi corazón le alabará. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sí, una alabanza muy corrida, ¿no? Pero hay que practicar constantemente, ¿no? Sí, sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora yo no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. Caminando junto a nuestro Señor, Él es el que quiere llevar el Evangelio, Él es el que está en nosotros, Él es el que murió por nosotros en la cruz. Por eso también la palabra nos dice, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es Él el que realmente quiere llevar el Evangelio hacia el mundo y hacia las naciones. Por eso, conectemos más, ¿no? Con su iglesia, con los siervos, recibiendo esa palabra y llevándola hacia el resto del mundo, hacia todos los que tenemos cerca de nosotros también. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy. Por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Por esa sangre preciosa es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros. Y solamente por Él estamos en este lugar escuchando la palabra. Por eso animémonos, ¿no? Los hermanos, cada uno recibiendo esa palabra con alegría y con gozo en nuestros corazones, porque es la palabra de nuestro Señor, el alimento diario el cual quiere darnos para poder avanzar en cualquier situación o dificultad que estemos pasando. En alegrías o tristezas, siempre está nuestro Señor. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 23. Himno 23,
dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor. Me mantiene cantando. Aquí, gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche por este servicio de oración. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo que usted nos da, Señor. También hoy usted, por su misericordia, puede traernos a este lugar, Señor, para escuchar su palabra. También, Señor, le pedimos esta noche que usted pueda trabajar siempre en nuestro corazón, Señor, así como escuchábamos también su palabra, Señor, que usted quiere sembrar, Señor, una buena semilla para esto, Señor. Usted siempre tiene que sacar todo lo que tenemos, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que nosotros no queremos dejar, Señor. Por eso usted hará, Señor, así. Y a través de sus siervos también, Señor, así quiere sembrar una buena semilla que pueda producir a 30, 60 y 100%, Señor. Dios Padre, así le pedimos, Señor, también por la iglesia. Usted está preparando, Señor, un lugar para nosotros, Señor. Usted tiene también todo, Señor, como usted dejó la Biblia, así como un mapa, Señor, para nosotros. Así también, Señor, tiene preparado para nosotros, Señor, pero no según nuestro pensamiento, sino según su voluntad, Señor. Dios Padre, Señor, también pedirle por las actividades de la iglesia, Señor. Ahí también los encargados están también trabajando, Señor. Usted déles un corazón, Señor, y para que ellos también puedan avanzar, Señor. Dios Padre, sí, queremos pedirle también por los hermanos que se alejaron, Señor, de la iglesia. Por favor, usted tenga misericordia de ellos, Señor. Dios Padre, usted pueda darles ese corazón que es muy importante, Señor, la iglesia. Y sin la iglesia, como usted dice en sus palabras, dice, Señor, sin mí nada podéis hacer. Y así también, Señor, puedan ellos, Señor, reconocer en su corazón, tener el temor de Dios, Señor, Dios Padre, y pedirle también a hermanos que están enfermos, también con dificultades, Señor, usted pueda también darles su gracia, su misericordia, Señor, su palabra, para que ellos puedan fortalecer su espíritu, Señor. Dios Padre, y le oramos esta noche
y pedirle todo esto, Señor, entregándole este servicio de oración, Señor, en sus manos, le pueda dirigir, Señor, también. Todo esto oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Bien, hermanos, esta noche tenemos el tiempo de testimonios. ¿Alguien quiere testificar? Este tiempo ha habido seminarios bíblicos. También Dios ha estado trabajando en todos los seminarios, siempre algunas veces con algunas dificultades, pero Dios quiere también que le demos la gloria a Él, no a nosotros, ¿no? Que muchas veces las cosas fáciles podemos decir, yo hice así, pero cuando hay mucha dificultad, Dios trabaja, hermanos. ¿Alguien quiere compartir su testimonio esta noche? Ayer también tuvimos el recibimiento, ¿no?, del misionero temporal que nos visita a Bolivia. Ese tiempo también, ya después de mucho tiempo, tenemos los misioneros temporales, ¿no? Este tiempo él nos visita de Estados Unidos, del estado de Texas. Podemos invitar al misionero que nos pueda compartir su testimonio, tal vez, anoche. Adelante, misionero. Su nombre es Levingston Chun. Adelante, misionero. Hello, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. I'm from United States, from Texas. Yo soy de Estados Unidos, del estado de Texas. When my pastor told me to come to Bolivia, I thought, oh, why? Cuando el pastor me dijo que iba a venir a Bolivia, yo dije, wow, está bien. And to be honest, I didn't really want to go to short-term missionary either. Y realmente, honestamente, sí fue un buen tiempo recibir esta noticia para hacer misión temporal. But I know that God always helps me, always with me. Ya, realmente Dios siempre me permite la ayuda. I'm sure that He knows what's best for me, and I believe this is what's best for me coming to Bolivia. Y yo recibí la gracia para que los pastores puedan orar por mí para llegar hasta aquí a Bolivia. And although it's very cold and there's very many hardships, Aquí en la ciudad de La Paz es muy frío, ¿no? Hace mucho frío. and there's a lot of problems that I'll encounter, Sí, ese fue el primer problema que presenté al llegar. but I know that God will help me overcome those problems. Si Dios me permita, ¿no?, sobrepasar cada situación. So I'm very thankful for God for always being with me, Y yo estoy muy agradecido a Dios porque Él siempre me permite superar las situaciones. and I look forward to how God will change my life and also how God will change my personality. Sí, estoy muy agradecido también porque Dios me hace ver cómo Él puede trabajar en mi vida, cómo Él puede cambiar. I hope through God I will because I know I'm nothing, I hope that through me God will be able to use my body to be in service of Bolivia. Sí, realmente yo no tengo la capacidad de hacer algo, pero pido a Dios que me dé la gracia para poder avanzar. Thank you. Muchas gracias. Gracias, misionero, por el testimonio. Aunque muy corto, ¿no? Pero vamos a tener la oportunidad también más adelante, ¿no? Va a tener mucho testimonio porque
también los misioneros temporales en este tiempo y como ellos trabajan con la iglesia, con los jóvenes, así, y ellos aprenden el idioma también. ¿Algún hermano o hermana más tal vez que quiera testificar esta noche? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Y normalmente yo no salgo mucho porque pienso que voy a hablar. Muchas veces Satanás me engaña y me dice, no, ¿qué puedes testificar tú así? Mejor no hables nada así, ¿no? Pero como tal vez algunos se dieron cuenta, me perdí un tiempo de aquí de La Paz. No estaba visitando mi familia en Cochabamba. Estuve un mes allá. Y Dios durante el seminario me enseña muchas cosas y me sigue enseñando hasta ahora. Y veo que Dios trabaja mucho en mi corazón. Muchas veces mi vista me engaña y me dice, no, Dios no está trabajando contigo, mira tu vida mismo, es lo mismo así. Pero ocasionalmente un día un siervo de Dios me dijo, tú creciste mucho así. Cuando escuché eso yo sentía como alguien que me abrazaba mi corazón así. Y estaba muy agradecido a Dios porque humanamente tal vez me sentía muy feliz porque alguien puede ver que Dios está trabajando en mi vida, aunque yo muchas veces no puedo ver así. Pero me sentía muy feliz cuando escuché esas palabras así. Podía tener más esperanza y decir, Dios, de verdad no sé qué tiene usted preparado para mi vida. Muchas veces yo tengo muchos defectos, tengo muchos errores. Muchas veces vivo según mi pensamiento, según mi sentimiento. Muchas veces confío en mí misma, así, pero aún así Dios tiene misericordia de mí, así. Y muchas veces la iglesia nunca me dice, haz esto, así, ¿no? Siempre me dice, usted decida, así. Siempre la iglesia me empuja a buscar a Dios. Y nunca la iglesia me dice, haga esto, o decida así, o mejor así, ¿no? Porque también en mi corazón vive Jesucristo, entonces sí o sí, ese Jesucristo que vive en mi corazón va a hacer que decida qué es lo mejor para mi vida, así. Entonces, este tiempo mi familia me decía, quédate más tiempo, así, ¿no? Por una situación, mi familia muchas veces me quiere jalar para volver allá, así. Entonces, yo al ir allá, antes yo tenía mucho miedo porque decía, mi corazón cambiará, así. Mi corazón decidió, desde un principio, antes de ir a Cochabamba, mi corazón estaba muy indeciso. Pensaba que si yo decido esto, va a haber este resultado. Y si yo decido esto, va a haber este resultado. Cualquiera de las dos, al final, ¿qué es mejor así? Y escuchando la palabra, encontré a través de una prédica, un siervo de Dios me dijo que en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. De verdad, todas las situaciones buenas y malas, todo, mi corazón, mi vida, todo es bueno, dice Dios, todo. Entonces, si todo es bueno, entonces Dios sabe por qué me permite así. Simplemente yo puedo agradecer a Dios. Me doy cuenta muchas veces, no me doy cuenta al principio qué Dios quiere para mi vida,
pero al final viendo el resultado me doy cuenta que Dios me ama mucho así. Y de verdad yo, estando allá con mi familia, hablaba con mi madre, porque mi mamá es la que más me empuja a regresar allá, así, ¿no? Y aunque mi mamá está muchos años en la iglesia, pero ella todavía Dios no permite, ¿no? Aceptar que yo decidí servir al evangelio, ofrendando mi vida así. Y yo le decía a mi mamá que decidí vivir para el evangelio. Y si tú no dejas a Dios mi vida, si tú no oras por mi vida, por mi salud, ¿de qué sirve que yo vaya al médico? ¿De qué sirve que yo tome algún medicamento si tú no dejas a Dios? Si Dios no me ayuda, entonces ¿quién puede ayudarme? Le decía. De verdad, yo no tengo la capacidad de cerrar o abrir el corazón de mi familia. Solamente sé que mi manera cierra el corazón, lastima a todos así. Por eso no tengo esperanza en mí, para mi familia, para poder agradar o hacer algo por ellos así. Humanamente mi madre recibía, mi hija no recibe mi ayuda así. Me dolía mucho personalmente, ¿no? Me decían mis hermanos, tú no recibes la ayuda de la mamá, así, ¿no? Tú estás rechazando, así. Yo le decía, yo sé muy bien qué es lo que va a venir después, así, de mi decisión. Sé que me va a doler a las personas que están ahí y también me va a doler a mí, pero yo decido esperar en Dios, así. Decidí ver cómo Dios trabaja este tiempo en mi vida y de verdad muchas veces Satanás me quiere engañar y me quiere decir, mira cómo estás, mira así, pero Dios escucha todo así. Cada vez Dios me muestra más que Dios me escucha todo lo que le pido así. Yo estoy agradecida a Dios por este tiempo que me permite y muchas veces no me gusta a veces lo que Dios me permite, pero al final veo el resultado. Dios me hace ver su obra así, me hace ver su trabajo en mi vida, en mi corazón, mi familia. De verdad yo agradezco a Dios que todas las cosas que permiten son buenas para mi vida así. Y eso quería decir. Gracias, hermanos. Sí, gracias, seminarista. Esta noche también podemos escuchar el testimonio. Y muchas veces, ¿no? Antes de recibir la salvación, nosotros realmente no éramos agradecidos a Dios, pero después de recibir la salvación, realmente leyendo la palabra, todo lo que Dios hizo, ¿no? Podíamos estar muy agradecidos. También Pastor Andrés está en Corea, podamos orar también por él y todo este campamento. Realmente va a ser un encuentro mundial donde participan muchos países también y va a ser de gran bendición, hermanos. Esta noche también vamos a ver ese video del encuentro mundial de Corea. I'm from Germany. Je viens du Bénin. somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다.
예수님으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었도다. Once for all. 아멘. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. La palabra de Dios dice, los ojos de Dios están sobre los justos. También podemos decir, ¿no? Los ojos de Dios, este tiempo estará en campamento de Corea, ¿no? Entonces, esta noche también tenemos la palabra a través de Pastor Rubén. Él nos compartirá la palabra esta noche, hermanos. Adelante, Pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a compartir. Segunda de Samuel, busquemos el libro de Segunda de Samuel. Capítulo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo desde 9 voy a leer. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hasta versículo 20 hemos leído. Sí, este tiempo también Dios nos permite su gracia, por su gracia también nosotros estamos sanos. Y todas las cosas que hacemos no es por nosotros, tampoco para nosotros, sino para Dios. Amén. Por eso la vida que tenemos muy corto es. No alcanza ni siquiera para devolver acerca de la salvación. Por eso Dios cada instante, cada momento quiere utilizar, ¿no?, nuestras vidas sin desperdiciar. Y este tiempo yo doy gracias a Dios. También nos permite los seminarios bíblicos y muchas personas también están escuchando. Y los que ya hicieron deberían hacer otra vez. Sí, no quedarse ahí, sino otra vez. Dios constantemente quiere ocuparnos, tenernos muy ocupados en su evangelio. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque quiere evitarnos dolor, sufrimiento. ¿Para qué? Para recibir su bendición. Dios también, mientras tanto, nos tiene ocupado a nosotros, nos está cuidando. Digamos, uno está viajando al campamento mundial de IOF en Corea del Sur. Aparentemente es gasto, tiempo, al menos tiene que sacar vacaciones y todo ese tiempo también, si tiene negocio, no gana nada. Parece pérdida. Pero sin embargo, no sabíamos tal vez qué cosa iba a suceder. Entonces Dios, para evitarnos de ese desastre, o tal vez un accidente, o tal vez hasta una enfermedad. Entonces, ¿cómo nos evita? Haciéndonos viajar. Ya anticipadamente sabe que esto va a suceder en este hermano, en esta hermana, tal día. ¿Cómo? Yo quiero evitar. Entonces, nos hace viajar, digamos. Así evita Dios. No entendemos el trabajo de Dios. Y también quería compartir, ¿no?, qué es lo que Dios también aborrece de nosotros. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 12. Versículo 22. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Ya, 2 versículos. ¿Qué es abominación? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y un día yo escuchaba una conferencia que estos labios que tenemos están sumamente 100% acostumbrados y domados a hablar solamente mentira, dice. Este labio habla, dice, más mentiras que verdades. Más pensamientos
que la palabra de Dios. El hombre al día, ¿cuántas palabras expresa el hombre? 5 a 6 mil palabras. ¿Y la mujer cuántas palabras expresa al día? Casi como 15,000 palabras, dice. Yo digo, ¿será? Pero de esas 5,000, 6,000 palabras que habla el hombre, casi la mayoría es mentira. De las mujeres también, de los 15,000 palabras que habla al día, casi la mayoría es mentira. O viene del pensamiento. Si viene del pensamiento, ya es mentira. ¿Qué es la verdad? Yo te digo la verdad que no alcanzó el dinero. No está hablando de esa verdad. No habla la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si no habla la palabra de Dios, más tiempo, casi todo el día, habló mentiras. Labios mentirosos es abominación a Dios. No puedo soportar, no puedo aguantar. ¿Qué quiere decir? Las cosas que nosotros vemos en este mundo, Dios ¿cómo ve? Es mentira. Y las cosas que Dios nos permite, su palabra únicamente es la verdad. Por eso acá, ¿qué está diciendo? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿En quién se contenta Dios? ¿Con quién está feliz? Con la persona que constantemente comparte la palabra, testifica la palabra. Con esa persona, con ese hermano, hermana, está satisfecho. Es como hablar con Dios. Pero la mayoría hablamos mentira, o sea, nuestro pensamiento. ¿Qué más dice? El hombre cuerdo encubre su saber. El hombre cuerdo encubre su saber. Si eres sabio, para aprender más, tienes que hacerte necio. Eso es hombre cuerdo. No demuestra su saber. Pero el hombre necio aquí, a ver, el hombre cuerdo encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad. Lo poco que sé ya publico como si fuera grandes cosas, pero soy necio. Mientras uno muchas cosas conoce, el mundo del corazón, las consecuencias de dejar la palabra, conoce, pero ¿cómo vive? Como si no supiera. Entonces otro le puede seguir enseñando. Pero yo digo, no, yo ya sé ya. Eso es necio. Yo ya sé ya. Yo también conozco esa parte. Eso es necio, dice. Corazón está cerrado. No puede entrar la palabra de Dios. No puede entrar ni un consejo. Así entonces, nosotros también vivimos mayor parte mintiendo, también bloqueando nuestro corazón, ya no quiere aprender más. Aquí en el libro que hemos leído sale acerca de rey David. Vamos a volver a 2 de Samuel, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué está Dios exhortando? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué está hablando así Dios a David?
¿Qué es tener en poco la palabra de Jehová? ¿Qué consecuencias tiene? Gran consecuencia. Un día, David, en tiempo de guerra, todos los reyes salían a la guerra. Pero David, ¿qué pasó? Se quedó. ¿Y por qué se quedó? Llegó una confianza en él. Me parece que yo en vano estoy saliendo. Ya no es necesario que yo salga. ¿Por qué pensaría así? Ahora vamos a leer, mire, capítulo 10, versículo 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Y aquí Israel está triunfando, Israel está prevaleciendo. David también mató a los guerreros sirios que estaban al ejército de caballería. Hirió y también a su general mató. Menos enemigos para atacar a Israel. 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hicieron paz con Israel. Antes de hacer paz con el pueblo de Israel, otras naciones, ¿qué hacían con Israel? ¿Qué hacían? Guerra, atacaban constantemente, se aliaban, dos naciones le atacaban. Entonces, ¿cómo está el pueblo de Israel? Despierto, también preparando. ¿Cómo está David? Pensando, ¿cómo podemos defendernos? No está quieto David. Pero un día, David, Israel y a los sirios huyeron. O sea, Israel está venciendo. Y David también, a un gran ejército de caballería, arrasó con todos. Y otras naciones, viendo eso, les entró temor. No, si seguimos aquí, vamos a morir. Mire, gran ejército de Siria ahora, de los sirios, perdió ante Israel. Temblaron otras naciones. ¿Qué hicieron? Paz, dice, alianza con Israel. Ya, Señor Israel, ya nos sujetamos. Ya ustedes son nuestros amos, ya nosotros vamos a ser tus siervos. ¿Qué significa eso? Parece una buena noticia. Pero eso significa Israel ahora ya no pelea. Llegó paz. Entonces es bueno que llegue paz. Ahora Israel está cómodo. Hay naciones enteras que le están sirviendo. Entonces, ¿con quién va a pelear? Nadie ya le enfrenta ya. Poco a poco así, Israel, rey David, rey David especialmente. Ya no es necesario que yo salga ya. ¿Y por qué? Ya no hay quien ataque, ya no hay enemigos. Así se quedó David. Aunque no haya quien ataque, aunque no hay enemigos, David siempre tenía que estar. Pero ese pensamiento le entró. Por eso se quedó aquí, en Jerusalén. Por eso Dios también a nosotros constantemente, ahora esto haz. A veces, cada vez que pastor viaja también, en mi corazón, ¿qué surge? Ya, por fin, ya. Voy a dormir. Ya, por fin, ya. Así, automáticamente surge. Pero de repente, de lunes a jueves van a orar. De repente, ahora van a hacer seminario bíblico.
Cuando hay paz, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Se va a corromper. ¿Por qué David se ha corrompido? ¿Por qué le llegó ese corazón de me quedo, ya descanso mejor? Ya no hay con quién pelear. Ya no hay por qué orar. Ya no hay por qué hablar con su ejército. Ya no hay motivo. Porque no hay reacción de otros lados. Por eso se ha corrompido. Y le llegó una pereza, un corazón. Ya, ustedes nomás ya vayan, ya, ustedes nomás. Así le mandó a Joab. Versículo 11, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, aquí sale un pero, que es gran problema, pero David se quedó en Jerusalén, dice. David se quedó. Ya, David, ¿cómo pensó? No es necesario ya que yo vaya. Son pequeñas naciones que están provocando también. Grandes naciones ya se nos sometieron, ya lo tenemos sometido, ya se nos sujetó a nosotros, lo tenemos como siervos. Pequeños países se levantan suficiente. Joab, tú nomás andás, aunque no sale aquí, pero así estoy hablando. ¿Por qué se quedó David? Confianza entró en él. Eso ya es origen de gran problema. Pero él, David, no se da cuenta. Oye, David, no te quedes, anda. No voy a descansar. Si descansas, si te quedas, si no estás en acción, vas a morir. No, no voy a morir. Tú vas a pecar. No voy a pecar, yo solamente voy a descansar, yo soy fiel a Dios. No, en vano sus razones, sus motivos. Eso fue ya motivo haberse quedado. Él no se conoce. Hermano, si caminas así, si te quedas, si no vienes, si no practicas, si no te unes, así va a pasar, situación va a venir. No, no va a pasar. No nos conocemos. No podemos ver qué va a suceder. Salir a la guerra constantemente tiene que estar despierto con su fusil en la mano, mirando a los costados, mirando a los retaguardias, adelante, pensando, pero quedándose ya libre. Él pensaría, solamente voy a reposar, descansar y también comer algo. Hasta ahí llegaba su pensamiento. Nunca pensó que un día Satanás ya le tienta, le hace caer en el pecado. Nunca pensaría eso, David. Y ese mismo sucedió. ¿Qué pasó? Versículo 2. Y sucedió un día, dice, al caer la tarde, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era mujer hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Así de repente él en ningún momento pensó, ahora tal vez las mujeres están bañando. No, ya descansé, así caminando, así para respirar aire puro, aire fresco que ventilaba. De repente mirando, ya. ¿Quién es esa mujer? Como el rey tiene poder, tiene autoridad. Ya Satanás, el deseo de la carne levantó en él.
No. Yo me quedé solamente para descansar porque luego tengo que ir a la guerra. Ya no puede. El pecado, una vez que te atrapa, no puedes vencer. No tenemos la potestad de vencer al pecado. No. Yo tengo que ir a la guerra. Ya no puede, ya está atrapado ya. Finalmente le hizo llamar, cometió pecado. Y como si no pasara nada así, quiso esconder. ¿Qué planificó luego? Miren, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya, bueno, no pasa nada, nadie me ha visto, así está David. ¿Quién le ha visto? Dios. Ay, mi siervo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está así? Se quedó de ir a la guerra. Por eso, mis siervos deben estar constantemente ocupados. Un poquito de espacio le damos a la carne, suficiente. Satanás ya ahí empieza a hacer su nido de pecado. Suficiente. Por eso admiro, ¿no?, la guía de la iglesia. Admiro también la vida del siervo de Dios, Pastor Oxupar, los pastores. Pastor Oxupar, por ejemplo, su agenda dice que está lleno, ya falta todo este año, ¿no? Todo este año está lleno ya. Y al año, hasta medio año del 2026, ya está lleno ya. No hay tiempo para comunión. Después del 2027 pueden sacar comunión con Pastor Oxupar. No hay espacio. Una cosa él entendió, siempre él testifica. Yo no soy santo, yo no soy fiel, yo también soy hombre. Si yo un poquito dejo de predicar la palabra, de estar ocupado en el evangelio, en las cosas de Dios, yo soy un corrompido también. Por eso es la estrategia. Constantemente estar ocupado. Si no hay nada que hacer, hasta leer la Biblia. Si no, ya se cansó de leer la Biblia, escuchar la palabra. Hacer, bajar, subir, caminar, predicar, llamar. Entonces, única manera es para escapar del pecado. David se quedó. No, cometió pecado. Según él, no pasó nada. Yo sé, nadie va a saber. Dios le hizo cometer un error. ¿Qué pasó? Betsabe resultó embarazada. Él no esperaba eso. Yo sé cómo cuidarme. Yo sé. No voy a hacer vergüenza, nadie va a saber. Pero ante Dios, Dios cuando quiere avergonzarnos, cuando Dios quiere humillarnos, cuando Dios quiere hacernos reflexionar, nunca te quedes solo, nunca camines solo. Nos hace cometer, aunque nosotros con mucho cuidado, no, por aquí tal vez un accidente puede pasar, por aquí caminando, nos estamos cuidando. Pero si Dios quiere enseñarnos algo, quiere que su voluntad se establezca en nosotros, no podemos, por más que nos cuidemos, pensemos bien, no. Nos hace caer, nos hace cometer un error, una falla. De repente, versículo 5, la mujer envió mensajero. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Qué? Sí.
Betsabé nos manda diciendo que está encinta, quiere decir, está embarazada. Ahí se le bajó todo a David. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque hace, aunque él planifica bien, pero por confiado, por no ir a la guerra, por no estar con su pueblo, por ser soberbio, por ser altanero, no pudo engañar a Dios. Versículo 6, ¿qué planifica ahora? Astutamente planifica ahora una salida. Quiere taparlo, quiere esconderlo. Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ya supo, ¿no? Le dijeron, era mujer de Urías. Ni eso. ¿Y Urías quién era? Su mejor soldado era. Un soldado fiel. En sus acciones también se ve. Entonces, aunque esa mujer, ¿quién es? Es esposa de Urías. Urías, ¿quién es Urías? Él es mi mejor amigo. No, yo no puedo jugarle sucio a él. No pudo. No importa quién sea. Cuando supo que ya, esposa de Urías, Betsabé, está embarazada, él planificó, voy a hacer venir a Urías y luego él, cansado de la guerra, va a descender de Jerusalén abajo a su casa y acostándose con su mujer. Entonces va a resultar que es de él. Así planificó. Por eso le hice llamar, que venga Urías. Joab no entiende, pero necesitamos hombres como Urías, valientes. David, ¿para qué le está llamando? No sabe el motivo por qué le está llamando. Bueno, tengo que obedecer. Envió. Urías, sal de la fila, sal. Venga, sal. Tienes que ir a Jerusalén. No, Señor. ¿Para qué? Yo quiero estar aquí. No, son órdenes. Órdenes son órdenes. Tienes que ir. En contra de su voluntad. Bueno, está bien. Pero ustedes van a estar bien. Bueno, iré entonces un rato y volveré. Algo debe querer decirme David, rey David. Cuando llegó al palacio, saludó al rey. El rey también le pregunta, ¿cómo está la salud de los soldados? ¿Cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la guerra? Entonces David hacía así, está bien, todo está controlado. Bueno, ahora tú aprovecha a pasar con tu familia, con tu esposa. Así le despachó. Pero Urías, bajando del edificio, se quedó en la planta baja con los siervos ahí, haciendo guardia. No fue a su casa. Al día siguiente le avisaron, ¿Urías fue a su casa? No, señor. Él se quedó toda la noche haciendo guardia con nosotros. David se asustó. ¿Qué pasa? Otra vez le llamó a Urías. Urías, te dije que fueras. Urías expresó, sí, señor. Mire, mis hermanos Joab están en tiendas, en carpas, pasando frío, protegiéndose contra el enemigo. Y también Arca del Pacto está ahí, peligrando ser robado. ¿Y yo estaría así con mi mujer? No, señor. Yo por lo menos prefiero hacer guardia aquí. Por amor a mí, amo David. Esas palabras clavaban en el corazón de David. No me digas que me quieres. Yo soy maldito. No, yo me voy a quedar, Señor, protegiendo a ti.
Esas palabras de escuchar. Por favor, Urías no sabe qué hacer más. ¿Qué planificó? Borracho sí va a ir, borracho va a ir. Bueno, Urías, te creo, eres fiel. Vamos a comer todo el día, vamos a celebrar y vamos a tomar así, vamos a pasar un poco y luego descenderás. Le hizo embriagar, le hizo tomar todo el día, pensando que así borracho ya por lo menos va a ir. Bajando desde el palacio, otra vez se quedó. ¿Dónde estoy yendo? Yo no debo ir. No, agarrando su fusil. Otra vez, ¿qué está haciendo? Guardia está haciendo. Mi amo es gran siervo de Dios. Mi amo es fiel. Yo debo protegerlo de los enemigos, aunque borrachito, pero igual. Así está. Al día siguiente preguntó, ¿fue Urías? No, señor. ¿Qué hizo? Borracho mismo. Ustedes vayan a dormir, a descansar. Yo voy a hacer guardia. No fue. Uy, David. Dios mío. Dios ahora. Dios está tocándome. Dios está avergonzándome. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siguió planificando. Esa sabiduría, ¿cómo se le ocurrió? Escribió una carta. Única manera entonces, tan fiel que se cree. Bueno, vas a ir a la guerra entonces, amigo Urías. Escribió una carta. Joab, ahora yo envío de retorno a Urías. Y ponlo al frente de todo el ejército y frente al enemigo, y luego ustedes retrocedan y que muera. Lleve esta carta a Joab. Y Urías, inocente esa carta. Sí, señor, sí, señor. ¿Voy a volver al campo de guerra? Sí, Urías, vas a volver. Gracias, Señor, eso es mi propósito, eso es mi trabajo. Así está yendo. Lleve esta carta. ¿Qué decía en esa carta? Su muerte es. Bien franco, bien inocente, fiel Urías. David cuando ve a Urías, Dios mío, yo soy un desgraciado. Pero lo siento, Urías, tengo que esconder mi pecado. David puede esconder su pecado delante de los hombres, pero delante de Dios no puede esconder para nada. Así está planificando. Inocente entregó carta. Wow, una carta me mandó David. Sí, señor Joab. Cuando leyó, ¿qué dice en esa carta? Muerte de Urías. ¿Qué pasó? No sabe Joab nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ordena que muera Urías? Ya, órdenes son órdenes. Joab, al menos para cumplir órdenes de muerte, es número 1. La muerte le gusta a Joab. Atacar, ver la sangre, le gusta. Pero como este soldado, ¿qué pasó? ¿Le habrá faltado respeto a mi señor? ¿Por eso así? No, Urías no es problema. David es, su pecado está. Va a ser tapado con la muerte de Urías. Finalmente así, Urías, Urías, tú ya has descansado ya, está bien descansadito, los soldados están cansados, tú vas a ir en la primera fila, vamos a atacar. Así Joab armó y ya, vamos, Urías también con toda su energía, vamos peleando por nuestro rey. Hasta el nombre del rey levantó. Para proteger a nuestra nación. Cuando atacaron, fuertes hombres estaban ahí, armados, justo ahí atacaron, retrocedieron. Urías gritando, amigos, no se desanimen, vamos, solo está enfrentando. De repente,
como cobardes los demás, retrocedieron. ¿Qué pasa? Está frente a la muerte, a sus enemigos. No puede retroceder ya. Murió. Murió Urías. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hasta ahí ya. Luego le mandaron mensaje: David, parece que nos hemos equivocado en el ataque. Perdónanos. Deberíamos pensar bien, pero así fallamos. Si David te pregunta, ¿por qué pues así tontamente actuaron? Joab le dijo, pero Urías también murió. Le dices, cuando David pregunta, le dices que Urías también murió. Eso le va a calmar. No sé por qué quería que muera Urías, pero murió. Entonces David se va a calmar sabiendo esa noticia. El mensajero fue inocente también. Así fuimos atacados, fuimos destruidos también, de nuestros hombres murieron. ¿Por qué así? No pensaron. El mensajero dijo, pero Señor, una cosa más, pero Urías también está muerto. Ya, David ahí se consoló, ya no quiso exhortarle más ya. Bueno, aunque perdimos hombres, pero Urías murió y ya bueno. Según David, ¿qué hizo? Tapó su maldad. Ya terminó. Por fin. Ya. ¿De quién tiene que esconder más? De Dios. Dios mirándole, ay David, te crees tan sabio, tan inteligente, hasta para esconder tu maldad. David. Versículo, vamos a leer aquí. Capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿De quién está hablando? De la vida de Urías. Y ese rico que tenía muchas ovejas, ¿quién es? David es. Muchos siervos, muchas doncellas, muchas mujeres, todo tiene David. Pero Urías, una sola esposa, sus hijitos. Betsabé era una sola corderita, que dice, ella era. Y vino un caminante, pasó por este pueblo donde vivían ese rico millonario y el hombre humilde que tenía una sola corderita. Y este hombre millonario, en lugar de faenear un cordero de él, miles de ovejas tiene. En vez de cortar una de sus ovejas, la ovejita del hombre pobre que tenía una sola corderita, esa ovejita le quitó, mató, hizo asado y le invitó, diciendo, por lo menos sírvete esto, he preparado. Y ese pobre hombrecito, sin ovejita, sin corderito, ya quedó. Así le está contando el profeta Natán. David, así injusticia hubo.
Ese hombre millonario teniendo muchos corderos, quita al pobre hombre su cordero y ¿qué hacemos, David? David de repente, parece que al principio, parece que de mí está hablando. ¿Qué hacemos, David? Así injusticia hubo. David se enojó. Maldito sea ese rico. ¿Cómo así va a abusar del hombre pobrecito? Lo mismo hay que hacerle. Aquí vamos a leer versículo. Versículo 4. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Natán, escúchame, vive Jehová, que el que tal injusticia hizo es digno de morir. ¿Contra quién estás sentenciando? A él mismo. Hay que matarlo. No debe existir ese tipo de hombres. ¿Cómo va a quitarle una corderita teniendo muchos? No puedo aceptar yo. No permito esa injusticia. Grave enojo, grave renegó David. Versículo 7, mire. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Yo? Sí, tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así como mencionaste contra ese hombre abusivo, millonario, Jehová dijo de ti. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué necesidad tenías de abusar así? Dios así ahora definió contra ti. Estaba furioso David, ¿no? Hay que hacer justicia a ese hombre sanguinario. De repente Natán le dijo: tú eres ese hombre. Se humilló, bajó la cabeza. Sí, Señor. No quería reconocer, pero Dios, por medio de su siervo, así le descubrió su maldad. ¿Qué le dijo? Si fuera poco, te habría añadido mucho más. Solamente tenías que hablarme. ¿Qué necesidad tenías? Te di todas las cosas. ¿Te fue poco? Mal agradecido eres. Si te hubiera faltado algo, simplemente tienes que decirme nada más. Yo te hubiera agregado, añadido, bendecido más. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué? Ahora le exhortó 9, versículo 9, ¿qué dice? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué había caído en ese pecado? Aquí está la respuesta. Dios le descubre. David: sí, Señor, sí. ¿Por qué tuviste en poco
menospreciaste la palabra de Dios. Si tú hubieras estado en la guerra por mandato de Dios, todo hubieras evitado. Pero tú, primeramente, menospreciaste, tuviste en poco a Dios. Temor a Dios no hay en ti. Me menospreciaste a mí. Aparentemente has matado a Urias, aparentemente así, pero me menospreciaste a mí. Eso es tu maldad. Así le está hablando a David. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde se origina? Tener en poco a Dios, tener en poco la palabra. Mintiendo. Algunos se quedan. No, inventemos. Estoy ocupado. Me vino una visita por eso. Fácilmente mentira. Conozco hermanos que más ocupado que no puede venir a la iglesia, pero viene aquí. Pero conociendo a ti, una sola cosa tienes que hacer, pero dice que no tengo tiempo. Hay hermanos que vienen constantemente, muchas cosas tienen que hacer. Si él me dijera, hermano, pastor, no tengo tiempo, ahora me voy a faltar, entendería, pero tú no tienes nada que hacer, trabajas de día hasta tal día, nomás, hasta tal hora, pero dice que voy a estar ocupado en la noche. Mentira. Mientes a hombre. Puedes mentir, podemos mentir, pero a Dios no podemos mentir. A esa clase de hermanos que inventan, que viven con mentira, Dios un día le hace frustrar su vida, le hace caer en el pecado. Para que aprenda a no menospreciar la palabra de Dios. Así le exhortó. Recién David se arrepintió. Recién bajó su corazón. ¿Cómo estaba? Ya está destapado mi pecado, no, nada pasó, nadie sabe. ¿Cómo con ese corazón quieres vivir, David? Dios le estaba mirando. Por lo menos con vergüenza caminarías, entendería. Pero así caminas. ¿Qué? No hice nada. Urias murió, dice. Lo siento, así es la guerra. Tú mataste. Maldito, así Dios. Tú eres ese engañador. Quebrantó luego así. Ahí le vino la gracia. Ese es el arrepentimiento de David. A Dios no le gusta que vivamos con astucia, con mentiras. Vive poco a poco, se acostumbra. Un día Dios, grande maldad te hace caer. Vamos a buscar aquí Hechos. Hechos. Capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, ya hasta aquí, hasta el versículo 12, planificaron Ananías y Zafira. Nadie sabe, nadie nos ha visto. Así, vamos a decirlo. Sin embargo, es así se vendió en tanto. Pero así, vamos a decir. Ya, eso es una mentira. Dios mirando ese corazón, si no tiene corazón para ofrendar, entonces déjalo. Quédate ahí. Pero no, si no ofrendamos también la iglesia, los hermanos van a decir, mira, ese hermano Ananías ha vendido y no ha ofrendado. Por eso, para que no murmuren así,
No vamos a entregar todo, sino mitad. Y vamos a decirle que en tanto nomás hemos vendido. Así, hasta ahí están ellos escondiendo, tapando su mentira, su pecado. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De repente, Ananías y Zafira, hermanos, agarrando un sobre, sacando, ¿dónde están los billetes, mi amor? Sacando el sobre, pero completo. Pero ¿cómo está haciendo creer? Mira, yo ofrendo más que ustedes. Mira, no entra al huequito, no entra. Así están. Pedro estaba observando. ¿De cómo sabía Pedro? Alma de Pedro estaba en la casa de Ananías espiando. Pedro ya conocía corazón de Ananías y Zafira. Siempre han vivido con astucia, con mentira. ¿Ahora será que con sinceridad verdaderamente? No creo. Directamente le digo: hermano Ananías, ¿qué está haciendo? Sí, mi apóstol, estoy dando mi ofrenda. ¿Por qué tentaste a Dios? ¿Por qué mentiste? Si no quiero ofrendar, no ofrende. Con ese corazón, doble corazón, mintiendo. Déjelo. No, Señor, todo lo que he vendido estoy ofrendando, como ofrendó también Bernabé, igualito también. Falso, mentiroso eres. No mentiste al hombre, a Dios estás mintiendo. Ya arrepiéntete, ya cambia ese corazón. ¿Hasta cuándo vas a vivir así, astutamente? Así le exhorto. Finalmente Ananías y Zafira murieron. Mentira, nosotros pensamos, no es nada así, pero poco a poco así se acumula. Ya un día grandemente miente. Finalmente, como ya hasta mintiendo la verdad, el evangelio. No, no es verdad. En esa iglesia dicen así, 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 mentira. Así, ¿cuánto escuché? Apartándose. No, en esa iglesia dicen que somos justos, no tenemos pecados. Falsos, herejes, mentirosos. Así miente, la verdad ya miente luego. David pensaba que podía esconder, escapar, burlar a Dios. Pensaba que puede burlar a Dios. Al hombre podemos burlar, ¿no? Pero a Dios no podemos burlar. Sí o sí, nos deja nomás Dios, nos deja así, así. Hasta que en gran pecado nos hace caer, ahí nos ajusta el corazón. Ahora sí, Caín igual. Tuvo que hasta matar a Abel. Gran maldad. Ay, su corazón recién se quebrantó. Antes ya tiene que quebrantarse. Por eso es bueno, hermanos, estar ocupado, no quedarse. Trabajar, salir, compartir, orar, leer la Biblia, constantemente estar ocupado. Amén. No tener en poco la palabra de Dios. Desde la mañanita, desde hora piadosa.
No menosprecie la palabra. Por eso David así terminó. Pero luego, una vez que se quebrantó, Natán le dijo, está bien, no morirás. También estás remitido tus pecados, pero no debes faltar a la guerra. No debes faltar a la iglesia. No debes faltar a los cultos. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir esta noche. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. David, muy livianamente, confiando, así se quedó. Pensó que ya todo era paz. Pero ahí empezó la corrupción en su vida, en su corazón. Él no se daba cuenta, no pensó, no se quedó para caer en el pecado. Así muchas veces nosotros vivimos confiados. No podemos solos cuidarnos. Necesitamos estar juntos, todos los hermanos. Y Dios también bendice a todos, a los que están juntos, viven en armonía, pensando, ocupados en los asuntos, en la compra, en la ofrenda, en las actividades, en los seminarios, apoyándose, pensando, buscando. Eso es estar juntos. Ahí derrama Dios su gran bendición. Pero aquellos que se alejan, se apartan, nada que ver con la iglesia, sí o sí, presa de Satanás. Señor, gracias porque nos permites la iglesia, tus siervos que nos exhortan. Eso es importante, Señor. Así esta noche te agradecemos, Señor, todo esto. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Antes de terminar, antes de orar, de 3 en 3, tengo...